Doctor Linneo Augusto Infran Saldívar. Está postulado a los edictos 3 y 10 del año 2018. Tiene 65 años de edad. Nacido el 16 de octubre de 1952. Egresado a la Universidad Nacional de Asunción. Doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de Asunción. Con la tesis doctoral Las reformas necesarias en los poderes del Estado. Análisis, composición y propuestas. La supremacía constitucional, la institucionalidad y sus efectos, erga omnes. Calificación cum laude. Fue juez de primera instancia, miembro del Tribunal de Apelación, funcionario de la Cámara de Diputados, consejero de la Embajada Nacional en Montevideo, consejero de la Embajada Nacional La Paz, Bolivia. Ejercicio de la docencia en la Universidad Nacional de Asunción, Universidad Iberoamericana. Tiene publicaciones, disertaciones y exposiciones. Buen día, doctor Linneo Infran. Tiene 10 minutos para referirse sobre los ejes temáticos. El funcionario Ignacio Cardoso estaría indicándole con la carpeta amarilla y la carpeta roja a medida que transcurre el tiempo. Adelante. Muy buenos días, señor presidente y miembros del Consejo de la Magistratura, distinguidas y distinguidos miembros del Tribunal de Honor. Estamos aquí para exponer sobre los ejes temáticos para el cual he sido convocado como postulante para ministro de la Corte Suprema de Justicia. En ese aspecto, el primer tema se refiere al rol del Poder Judicial en un Estado social de derecho. Como se sabe, el artículo 1 de la Constitución paraguaya establece que la República del Paraguay es y será siempre libre e independiente, y ahí se instituye el Estado social de derecho. El Estado social de derecho presupone la vigencia plena de los derechos sociales y derechos fundamentales que tiene el hombre. En este sentido, me cabe mencionar algunos de ellos, entre los que puedo mencionar el derecho a la vida, derecho que es el derecho y principio de todo derecho, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, a la dignidad, a la salud, a la educación y los derechos sociales, los derechos laborales, entre otros. Entonces cabe preguntarnos cuál órgano es el encargado de la plena vigencia de estos derechos. Y sin duda es el Poder Judicial, y ahí comprendemos el importante rol que cumple este poder del Estado. Y el Poder Judicial debe ser un garante y debe ser un custodio de la fiel aplicación de estos derechos sin ningún motivo o excusa para que ellos no estén vigentes. En lo que se refiere a mi percepción sobre la administración de justicia, no es otra distinta a la que percibe gran parte de la sociedad. Indiscutiblemente y lamentablemente es un poder desprestigiado, donde existe desconfianza y descrédito de la ciudadanía. Y estos motivos por los cuales estamos pasando por el desprestigio total son la falta de credibilidad de la independencia del Poder Judicial en todos los estamentos, la mora judicial, la corrupción en que incurren algunos magistrados y algunos funcionarios del Poder Judicial que influyen negativamente en su imagen. Y también yo agregaría, porque estos ya fueron expuestos en este foro por casi todos los postulantes, la excesiva burocracia en la tramitación de los procesos, en todos los ámbitos, en todas las jurisdicciones. Y hablaba yo de funcionarios y magistrados que incurren en actos de corrupción, y no debemos olvidar que hoy por hoy el Poder Judicial de nuestros días no es aquel Poder Judicial de hace 50 años atrás. El Poder Judicial es uno de los poderes que más creció en estos últimos años, porque no se circunscribe solamente a la capital, como era cuando ingresé recién al Poder Judicial, era trascendental la labor de los magistrados de la capital,
Sin embargo, con las creaciones de las nuevas circunscripciones judiciales, no dudamos que el Poder Judicial creció hasta, yo diría, en algo no previsible, porque hay circunscripciones judiciales que tienen tanta trascendencia como la misma circunscripción judicial de la capital. Y es por ello que en este aspecto, en este crecimiento, también crecimos la cantidad de magistrados que estamos al servicio de la justicia. ¿Y cuáles son esos? Los resultados es que a la fecha estamos entre 950 o más magistrados, y también a estos les secundan los funcionarios que, si hacemos las cuentas, no estoy con datos precisos, llegaríamos a unos 10.000 funcionarios judiciales, con lo cual no quiero justificar, pero de todas maneras pueden producirse actos de corrupción que tenemos que tomar medidas puntuales para erradicar estos flagelos que nos acosan actualmente. En lo que respecta a la independencia y a la autarquía presupuestaria, me fue de mucha valía consultar un trabajo del profesor doctor Bonifacio Ríos Ábalos, quien se refiere a estos temas puntuales en un trabajo. Él fue expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Ríos Ábalos sostiene que debemos distinguir bien la independencia puramente subjetiva del magistrado de la independencia del poder judicial como poder del Estado. En ese aspecto, yo no visualizo un magistrado que no sea independiente. Un magistrado debe tener el coraje, la valentía y sobre todo la independencia de dictar sentencias de acuerdo a la ley. No hay otra fórmula que no sea esta. Y no debe temblar de dictar una sentencia estando en el proceso un poderoso. De igual manera, la Corte Suprema de Justicia, que es la cabeza del Poder Judicial, también debe actuar con independencia. No debe, al igual que el magistrado, sus decisiones deben ser independientes, valientes y aplicando siempre la ley. Debe tratar de salir de toda injerencia, de toda presión que pueda recibir y dictar las leyes tal cual como lo indica la Constitución paraguaya. En lo que se refiere a la autarquía, el profesor Ríos Ábalos nos sostiene que inexplicablemente la Constitución habla de autarquía y autonomía como sinónimos. Por eso él recomienda validar el concepto de autarquía del Poder Judicial, concepto que yo comparto con él. En el artículo 249 de la Constitución Nacional, si mal no recuerdo, se establece que el presupuesto asignado al Poder Judicial no será menor del 3% del previsto para el presupuesto de la Administración Central. Por ello, la labor de la Corte Suprema de Justicia es muy importante en este aspecto, porque el Poder Judicial necesita de esta mentada autarquía que hasta la fecha no se va cumpliendo. Y debe ser una de sus prioridades luchar por esta autarquía, que no es otra cosa que lograr la independencia económica del Poder Judicial. En lo que se refiere a mis propuestas sobre la defensa de los derechos humanos, en ocasión en el año 2000 o 2001, no recuerdo muy bien, el profesor doctor Ramón Silva Alonso me encargó la cátedra de derechos humanos. Desde esa fecha, mi compromiso es inclaudicable y firme en poner en vigencia estos derechos del hombre. Tanto es así que el profesor doctor Óscar Paciello, como proyectista de la Constitución, incluyó en la normativa de la Constitución los derechos de primera, segunda y tercera generación, y que hasta hoy son la ponderación, porque no
no forman parte de tratados o protocolos únicamente, sino que están insertos en la misma Constitución. En lo que respecta a mis compromisos, para redondear un poco las ideas que tengo al respecto, mis compromisos son con los valores democráticos, sobre todo en caso de llegar a ser ministro de la Corte. Me gustaría participar en propiciar cumbres con los otros poderes del Estado para establecer políticas que sirvan y que sean beneficiosas a la población, es decir, que se pongan en vigencia plenamente los valores democráticos. Otra de las cuestiones es volver a poner en práctica las llamadas auditorías semestrales que fueron propiciadas por el ministro Núñez en su época y que fueron de mucha valía, porque por ellas vamos conociendo los motivos por los cuales en los plazos no han sido dictados dentro del plazo. Tenemos también proyectos en lo que se refiere a la contratación de funcionarios. Yo no descarto el test psicológico, pero también pongo énfasis en el test de conocimiento, porque así vamos a tener funcionarios más idóneos. Y me gustaría propiciar la creación de un centro de adiestramiento para los funcionarios que ya están en el Poder Judicial y que sean capacitados para que comprendan la importante función que cumple este. Y por último, diría que me comprometo fielmente a seguir trabajando, si es que llego a la Corte Suprema de Justicia, con honestidad y transparencia, porque en mis sentencias siempre han primado los principios éticos, morales y religiosos, con lo cual creo que voy contribuyendo en algo con la patria. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra los miembros del Tribunal de Honor. Doctor Luis Fernando Sosa Centurión. Buenos días, doctor. Muy buenos días, profesor. Usted es una persona de vasta trayectoria académica y en la magistratura. Y aquí se ha debatido y hasta, si se quiere, dado opiniones diversas respecto a un tema que yo creo que antes de levantarnos acá tenemos que darle luz, por lo menos claridad. El diccionario Osorio dice que juzgar es un acto jurisdiccional de competencia establecido en la ley. Verificar es la constatación de la realidad de los hechos y actos. Controlar es certificar la veracidad de la actuación. Y digo esta enunciación previa por lo que establece el artículo 249 de la Constitución cuando se refiere a la actividad que debe desarrollar la Contraloría respecto al Poder Judicial en la autarquía y también en este momento autonomía presupuestaria. Entonces, partiendo del artículo 88 de la Ley 1535/99, en donde dice que en el proyecto de presupuesto no se deben incluir aquellas erogaciones, gastos o inversiones que no tengan el debido respaldo de las disposiciones de recursos. Y teniendo en cuenta que la ley del presupuesto debe cumplirse, sujeto a una exigencia de disponibilidad de recursos. Probablemente es si no la única ley condicionada en su carácter imperativo. La Corte Suprema de Justicia tiene fallos de interpretación respecto a este tema, en cuanto a que el que juzga es el Tribunal de Cuentas. Después vienen las otras etapas. De llegar a la Corte Suprema de Justicia, ¿cuál es su postura?
Yo entiendo que el artículo 249 habla de la autarquía en el sentido de que el órgano que va a controlar los gastos e inversiones que hizo el Poder Judicial está a cargo de la Contraloría. Pero, si perdón, estos gastos… no usa la palabra controlar la Constitución. No, no usa, es cierto, pero yo interpreto así, ¿verdad? Es mi interpretación. Dice verificará, dice la Constitución. Aún con la enunciación de Manuel de Osorio en su diccionario jurídico. Y sí, o sea, estamos en contra de Manuel de estamos Osorio. en contra, bueno, sí, gracias. Sí. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra la doctora María Angélica Calvo. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Qué haría usted en relación a la mora judicial que existe en el Poder Judicial? ¿Cómo disminuiría? Sí, tuve que hacer una síntesis, y porque ya me llegaba el tiempo, de lo que yo tengo pensado. Es un mal endémico, indudablemente. Por lo tanto, deben tomarse medidas que hagan a la disminución de la mora judicial. Yo creo que la mora judicial no se puede erradicar totalmente porque eso sería un imposible. Pero a mí me caló hondo el sistema que utilizó el entonces ministro Núñez, quien nos sometió a nosotros, a los tribunales de la capital, a auditorías, y antes que rechazar, ¿verdad?, yo creí de muchísima valía, porque hasta yo me di cuenta que era un juez moroso, y era por razones humanitarias, ya no podía yo dictar tanta. Y es así como ellos me proveyeron relatores que me ayudaron en mi trabajo. Y usted sabe que no tardaron 3 meses para que yo me ponga al día en mi despacho. Y ese mismo sistema para mí es válido, porque no debemos circunscribirnos a la capital. Ahora yo haría eso, o propondría que se haga el mismo sistema, porque la mora judicial no es de la capital nomás, doctora, es también del interior del país. Cuando uno concurre, yo concurro cuando doy cátedras al interior, y todos hablan de la mora judicial también en todas sus circunscripciones judiciales. Entonces tenemos que cortar. Y se sabe, porque te dice, tenés tantos expedientes, y los plazos para dictar sentencia no se pudieron cumplir. ¿Por qué? Porque tenés una montaña atrás de expedientes que tampoco nos pueden estar esperando, y a lo mejor están esperando 1 o 2 años. Entonces nos ponemos, y también me parece a mí que es muy importante que se le dedique un poquitito más de tiempo, no solamente en el horario de trabajo. En mi caso particular, yo atiendo a muchos profesionales, a los justiciables, y no les cierro la puerta a nadie. Entonces, me parece que es muy importante abrir y dedicarle un horario especial, porque siempre que no contravenga también con las obligaciones docentes que uno suele tener, pero hay días que uno tiene libre y puede dedicarse a sacar más expedientes, más sentencias, para tratar de bajar esa morosidad que para mí es preocupante. Con toda sinceridad le digo, doctor. Sí, doctor. Porque nosotros actualmente cada 3 meses informamos a la auditoría cuántos expedientes tenemos, y aún así nos baja la mora. O sea que nosotros tenemos una auditoría de gestión cada 3 meses. Sí. Comunicamos cuántos expedientes tenemos, cuántos hemos dictado, cuántas sentencias se dictó. O sea que hay un control. Pero evidentemente ese control no es suficiente, por lo visto, para que la mora disminuya. En mi tribunal, por lo menos donde yo estoy hace aproximadamente 20 años o más, solamente en época del doctor Núñez hubieron controles de ese tipo.
pero no nos piden informes, doctor. Por eso es que yo creo que lo importante es que vaya un funcionario judicial. Y mire, esta auditoría, yo creo que los primeros que tienen que someterse a ella son los ministros de la Corte, ¿verdad? Aunque no guste tal vez lo que estoy diciendo, pero ellos deberían ser los primeros, porque como decía un formador mío, si la cabeza no funciona el cuerpo. Así de sencillo, doctora. Y sí, puede ser que no esté dando resultados ese sistema, pero yo soy optimista que pueden dar resultados, porque yo me empeñaría de puntualmente ocuparme de ese caso para que los auditores también no falseen sus informaciones respecto de los expedientes que están en trámite, como yo hablé de la excesiva, no en trámite, en situación de sentencia ya, y que no salen la sentencia. Porque lo que quiere el justiciable es que salga la sentencia, para bien o para mal. Como decía el profesor Argaña, no importa que te equivoques, sacá la sentencia, sacá la sentencia. Para eso están los órganos revisores. ¿Verdad? Y bueno, y esa fue siempre mi política, sacar, equivocado o no, pero saco. Gracias. Doctor, Sí. ¿cree que el expediente electrónico daría más transparencia y celeridad a un proceso? Disculpe, Yo doctor. sí. Disculpe, sí podría sintetizar la respuesta. Sí, con todo gusto. Por favor, doctor, para... Sí, con todo gusto. Sí, podría dar mayor transparencia. Yo creo, soy un convencido. Gracias. No es nada. Gracias, doctora. Tiene la palabra la doctora Amparo Samaniego, viuda de Pacielo. ¿Cómo está, doctor? Bien, doctor. Veo que usted tuvo como tema de tesis las reformas necesarias en los poderes del Estado, análisis, composición y propuesta. Y acá viene lo que me interesa. La supremacía constitucional, la inconstitucionalidad y sus efectos erga omnes. ¿En qué año hizo esto? ¿Cómo? ¿En qué año usted elaboró esta tesis? En el año 2001. Por- Sí. Bueno, entonces, ¡Uy, Dios! Bueno, Sí, dígame. sí, que no sé sí, doctor. Me gustaría que usted nos expusiera qué beneficios nos daría tener la inconstitucionalidad con efecto erga omnes, y no sería necesario para ello tener no sala constitucional, sino un tribunal constitucional. O sea, hacer esa diferencia. ¿Usted puede explicar por qué? Sí, con todo gusto. Usted sabe que recuerdo que una de los cuestionamientos que se me planteó fue de cómo íbamos a proceder ya a modificar, porque como sabemos tiene efectos interpartes, si todavía no tenía 10 años de vigencia. Uno de los cuestionamientos de los profesores que creo que me valió la calificación cum laude nomás, y le dije, bueno, esperemos un año más y vamos a ver que creo que podría ser un proyecto, porque la tesis al final es un proyecto de una idea. Y yo no estaba tan equivocado, doctora, creo, porque hoy por hoy los efectos de la acción de inconstitucionalidad siguen teniendo efectos interpartes, pero cuando sale la resolución. ¿Y cómo se pasa de un estadio a otro? O sea, desde la interposición hasta esperar que se dicte esa sentencia, por la medida de mejor proveer. Y ahí le da efectos erga omnes, casi siempre. Eso ocurrió cuando se planteó el horario de trabajo de creo que de los funcionarios judiciales, o no recuerdo muy bien, y se planteó, se interpuso esa acción de inconstitucionalidad, y por vía de medida de mejor proveer, hasta hoy trabajamos 6 horas por día. Por eso, dentro de esa temática fue el desarrollo de mi tesis, sosteniendo yo que sería mejor evitar conflictos y
plantear ya que tenga efecto erga omnes finalmente desde su inicio. Gracias, doctor. Cuando guste. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra el doctor Raúl Sapena Brugada. ¿Cómo está, doctor? Bien, profesor, ¿cómo le va? Cuando se habla de mora en el Poder Judicial, todo el mundo interpreta la mora en los tribunales inferiores. Por eso usted habló del exceso de burocracia. En la Corte no hay ninguna burocracia, más que una que se inventó en la parte de admisión, ¿verdad? Sí. Que es un problema aparte. En la pregunta que yo le hago, y otra cosa, usted dice lo que quiere el litigante es que salga la sentencia. Sí. Y el que manda a la sala constitucional lo que quiere es que no salga la sentencia, ¿verdad? Es una forma de dilación sumamente conocida. Sí, sí. ¿Qué se podría hacer para evitar que, porque el expediente recorre a los ministros, no hay oralidad, que podría ser una forma de que la prensa se entere y la gente que se fijó tal audiencia y que no se hizo, y que no se hizo como en lo laboral, ¿verdad? Pero así como está, un juez puede poner en su cajón un expediente hasta que salga él de la corte. Incluso llevarlo a su casa, porque ya nadie se va a acordar de eso. ¿Qué solución piensa usted dar a ese problema de la mora en la Corte Suprema? Es un problema bastante difícil, pero yo creo que se trata de una cuestión subjetiva, doctor, en el aspecto de que yo tuve la ocasión de tener distintos compañeros en el Tribunal de Apelación donde yo actué, y recuerdo que uno de mis maestros en ese aspecto es el doctor Gil Paleari. Con él hemos concordado tanto, y él me decía, doctor, si estás atrasado, dame, yo ya no tengo más nada que hacer. Y le decía, doctor, muchísimas gracias. Y siempre tratamos de complementarnos. Entonces yo, por lo menos si llego a acceder al cargo de ministro y voy a una de las salas, utilizaría la misma política que Gil Paleari. Hablando se entienden las personas. Y doctor, apenas usted está muy atrasado. Nosotros somos su compañero, le podemos ayudar. Esa es la única solución que veo, porque se trata de una cuestión subjetiva, doctor. Entonces, lo que nosotros tenemos que ser conscientes es que tenemos que limpiar la imagen y ser transparentes en nuestras acciones. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos consulta de auditorio, doctor Linneo Ifrán. ¿Qué opina sobre la figura de certeza constitucional? ¿En qué casos la aplicaría? Bueno, yo antes de estar aquí leí el artículo 260 de la Constitución Nacional, que corresponde a las atribuciones que tiene la Sala Constitucional de la Corte, y dentro de ella no he visto que esté previsto el dictado esta resolución, o que se denomina hoy certeza constitucional. Lo único que yo encontré es en el artículo 99 del Código Civil, donde se habla de acción puramente declarativa, que se trata de que el tribunal se expida sobre la existencia o no de una relación jurídica o la autenticidad o falsedad de un documento. Por lo cual, creo que la certeza constitucional solamente cabría, desde mi óptica, en casos que se traten cuestiones políticas.
no jurisdiccionales. Muy bien, doctor. La siguiente consulta. Dado que tiene familia en el extranjero, ¿cuál sería su prioridad? ¿Sus obligaciones en la Corte o sus obligaciones familiares? Usted sabe, presidente, que es cierto, tengo un hijo que vive en el exterior y según lo establece la Biblia, el mejor regalo que Dios nos hizo a todos es la formación de la familia. Pero también el artículo 49, y también coincidentemente con esto, el artículo 49 de la Constitución dice que la familia es el fundamento de toda sociedad y está constituido por el esposo, la esposa y los hijos. Afortunadamente, mi hijo, que vive en el exterior, ya pasó por todos los estamentos a los cuales como padre, como función de padre, como obligación de padre, tenía que estar con él en esos momentos. Y ahora, si yo accediera a la Corte, solamente me dedicaría a mi función como ministro, y si tengo tiempo en mis vacaciones, lo visitaría, pero no ya para hacer turismo, porque realmente esos actos, aparte de tener una gran valor, trascendencia en lo afectivo familiar, también sirvió un poco para hacer un poco de turismo, pero actualmente no están en mis planes esos. Muchas gracias, doctor. Tenemos por secretaría, doctor, publicaciones que hacen referencia a su persona. Sí. Lo voy a leer. 18 de mayo de 2015. Linneo Infran autorizó multimillonaria regulación de honorarios al Estado. El juez Linneo Infran, candidato del Senado a miembro de Corte, autorizó la regulación de honorarios por unos 4 millones de dólares al Estado en los últimos años, siendo uno de los más beneficiados Francisco González, abogado del Banco Central. Este monto, sin embargo, solo incluye juicios contra el BCP. La cifra, adjuntando otros organismos, sería de 86 millones de dólares. Linneo Infran, miembro del Tribunal de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Quinta Sala, propinó y autorizó la regulación de multimillonarios honorarios profesionales a abogados que representan al Estado en juicios. Nuestro diario accedió a 12 resoluciones en las que el monto total que se autorizaba a los letrados a cobrar al Estado ascendía a los 17.979.561.352 millones, unos 3.600.000 dólares. Todos los juicios eran contra el Banco Central del Paraguay y el abogado litigante en representación de la institución fue en todos los casos Francisco González, ex integrante del equipo jurídico del BCP. Con la regulación honoraria se registraba un doble cobro al Estado, teniendo en cuenta que como funcionario del banco ya percibía un sueldo del Estado, pero por intervenir en los juicios nuevamente regulaban honorarios a la institución. Esa es la crónica, doctor. Si quiere referirse, por favor, a la ciudadanía. Sí, con muchísimo gusto. Este es el típico caso, doctor, del árbol caído se hace leña. Recuerdo que durante todo el proceso que se hizo para ser la terna en el año 2015, del cual yo participé y después formé parte de la terna, e incluso fui designado por el Senado como ministro de la Corte sin acuerdo del Poder Ejecutivo, creo que fue un motivo más o menos como el veto, digamos. Según el profesor Telechea, se trataba de un veto del Poder Ejecutivo a mi nombramiento y que debía tratarse como tal, pero yo no quise inmiscuirme en cuestiones que ya estaban resueltas. Salen estas publicaciones, digamos, como fundamento del por qué me rechazaron como ministro de la Corte. Pero afortunadamente existen los archivos en mi sala y en todos los casos hay un que yo contesté ya, está el caso de los abogados José María
Mongelós y Francisco González, que yo no elijo los casos que tienen que venir a mi sala. Estos abogados tuvieron que venir porque se hace por la vía del sorteo. Y se trataba de estudiar un rechazo de la inhabilidad de título opuesta por el Banco Central. El título era, creo que, cobro de honorarios. Lo que nosotros tratamos es la defensa que hicieron ellos. Se estudió lo que resolvió el juez de primera instancia, luego nosotros, y el Banco Central, en uso de sus derechos, planteó la inconstitucionalidad que también le fue adversa. Tengo 4 casos en ese mismo aspecto, donde actuaron diferentes jueces, Mirta Elena Osuna, Becker, etcétera, no recuerdo más tanto. Y tuvimos, sí, 2 casos que hemos nosotros retasado honorarios. La retasa de honorarios no recuerdo ya porque los expedientes no obran en secretaría, ya fueron remitidos a primera instancia seguramente, donde se retasaron para no equivocarme la firma, el monto, perdón, en 1.500 millones y el otro, 7.200, eran 2 expedientes, 7.200 millones de guaraníes, lo que hacía al cambio vigente en dólares de 1.500.000 dólares, que mucho dista de los 86 millones de dólares que me dicen que yo regulé contra el Banco Central. Además, yo siempre apliqué la escala mínima para todos estos casos. A mayor monto, menor escala. Esa fue mi tesis y todos me conocen en los tribunales porque hace 34 años que ando por ahí circulando y saben bien que yo no le voy a regalar al profesional un peso más de lo que le corresponde en derecho. Y después se refiere a otros órganos como el Repsur contra Conashar, que no se tramitó ninguna regulación ahí, y hay una regulación que pidió en el caso del Estado paraguayo contra la Fundación TESAI sobre acción autónoma de nulidad, donde se regularon los honorarios y se aplicó el 30% de lo que hace a primera instancia. O sea que en todos los casos yo no tengo ningún interés en ningún pleito, no tengo, afortunadamente, mi señora que es abogada no trabaja en la profesión, no tenemos por qué favorecerle a ningún abogado, llámese Francisco González, llámese, creo que José María Mongelós, o llámese Gómez Núñez, era uno de los abogados también del Banco Central, que creo que intervino en uno de estos casos. Muchas gracias, doctor. Tenemos por secretaría también denuncias de particulares que hacen referencia a su persona. Sí. Asunción, 10 de julio de 2018. Señor presidente y miembros del Consejo de la Magistratura presente. Quien suscribe, Jesús Argaña Contreras. Bajo patrocinio profesional, tiene el agrado de dirigirse al señor presidente y miembro del Consejo de la Magistratura a efecto de adjuntar copia de la denuncia presentada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, expediente número 132, anotado al folio 18 de los libros de Secretaría. Ello a efectos de la toma de razón por parte del señor presidente y miembro del Consejo. Ello obedece a que el miembro del Tribunal de Apelaciones, Quinta Sala, doctor Linneo Infran Saldívar, se ha postulado para miembro de la Corte Suprema, por lo que el antecedente que constituye la denuncia antes mencionada deberá ser tenido en consideración al momento de la selección. Saludos atentamente. Y presenta como prueba un expediente del Jurado de Enjuiciamiento Magistrado, expediente caratulado abogado Jesús Argaña Contreras contra abogado Linneo Infran Saldívar, miembro del Tribunal Quinta Sala, miembro de la Quinta Sala del Tribunal de Apelaciones Civil y Comercial, Circunscripción Judicial de la Capital, Manuel Silvio Rodríguez, miembro del Tribunal de Apelación de la Niñez y Adolescencia de la Circunscripción Judicial de la Capital, y María de Lourdes Escura Dendi, jueza penal de ejecución número 4, Circunscripción
Judicial de la Capital sobre denuncia. Si bien es cierto, tiene por contestado si podría referirse a la ciudadanía. Con muchísimo gusto, presidente. Del escrito de presentación de denuncia, he visto que cuestiona haber rechazado una recusación contra una de las personas que estaba tratando un expediente que creo que estaba relacionado al caso Argaña. Si constituye mal desempeño determinar que la recusación no corresponde, entonces 1000 veces he incurrido en mal desempeño. Porque la recusación, por lo menos en el ámbito civil, se hace con fines dilatorios, como dice el profesor, y que es para retrasar un poco más la tramitación del proceso. Por lo tanto, generalmente no tienen asidero en lo que respecta a mí otorgarles esa recusación si no están munidas de las suficientes pruebas. Mediante las recusaciones que a mí misma me hacen, yo me pude enterar que yo le odio a la mitad de los abogados que existen en el país, por ejemplo, ¿verdad? Porque todos me recusan porque yo le odio a ellos. Y es la primera información que yo tengo. Yo no tengo ese sentimiento hacia ningún profesional. Al contrario, mi sentimiento es de respeto y admiración por la labor que ejercen en pro de la justicia. Muy bien, doctor, muchas gracias. Tenemos una denuncia, doctor, que llegó el 8 de agosto de 2018 a las 23:10 de la noche. Tengo entendido que la señora secretaria le puso en conocimiento. Postulante denunciado, Linneo y Fran Saldívar. Mensaje. Según estadística del Poder Judicial, la quinta sala en lo civil y comercial que integra Linneo y Fran Saldívar es la que mayor cantidad de resoluciones anuladas por la Corte Suprema de Justicia. La ley del jurado de enjuiciamiento establece que se enjuiciará a aquellos jueces cuyas sentencias sean declaradas inconstitucionales en cantidad mayor a 3 en un año. Artículo 14, inciso de Ley 1084 del jurado. Linneo y Fran ha sobrepasado notablemente ese número máximo. Debería ser procesado por el jurado de enjuiciamiento por esa causal y destituirlo. ¿Cómo pretende ser ministro de la Corte un magistrado que recurrentemente incurre en inconstitucionalidades y nulidades? Se solicita que el Consejo de la Magistratura recabe informe de la Secretaría de la Corte sobre la cantidad de fallos anulados de la quinta sala civil y en caso de constatarse que se han anulado una cantidad mayor a la fijada por la ley, remita los antecedentes al jurado de enjuiciamiento de magistrados. Si quiere referirse un poco sobre eso, por favor. Sí, en primer término yo digo que creo que puede ser que sea cierta la denuncia esta, porque yo no llevo una estadística de las resoluciones que son anuladas por el Tribunal de Apelaciones vía inconstitucionalidad. Ustedes saben que la inconstitucionalidad es una garantía constitucional, prevista en la Constitución, para justamente determinar si los fallos dictados son o no arbitrarios, pero eso no quiere significar que mi posición jurídica respecto de ella sea incorrecta. A lo mejor un fallo, no por los conceptos vertidos jurídicamente en ellos son anulados, sino que porque hay una falencia de tipo procesal o en el ámbito estrictamente de la inconstitucionalidad por ser una sentencia arbitraria. Pero también tendríamos que ver si cuándo se promovieron esas inconstitucionalidades y en qué tiempo salieron. Puede ser que hayan salido
10 inconstitucionalidades en un año, pero eso yo creo que no puede ser computado como que son 10 en un año, sino que tienen que ser tomadas desde la fecha de inicio. La Corte tiene también un plazo para dictar esa sentencia. Lo ideal sería que dicte dentro del año. Y si ahí es la quinta sala la campeona, entonces sí, creo que debería ser sometido al jurado de enjuiciamiento y si cabe que me destituyan. Porque yo siempre traté de ser transparente y no rehuyo a mis responsabilidades. Yo dicto mis sentencias por convicción, aunque ellas sean anuladas después por vía de la inconstitucionalidad. Estoy convencido que lo hice bien. Muchas gracias, doctor. Llegó también una pregunta, una consulta vía mail del Consejo de la Magistratura. La consulta para el señor Linneo Infram. ¿Es verdad que usted es el candidato del senador Juan Carlos Galaverna y que prácticamente ya es ministro de la Corte? Sí, puede contestar. En mi vida religiosa diría eso, amén, pero no sé, yo soy candidato por mí mismo y si tengo el apoyo de políticos o todavía no me comunicaron. Así que yo no me creo ministro de la Corte de ninguna manera. Además, tengo la experiencia de la vez anterior, que sí fui ministro y al final no soy ministro y estoy acá presente. Muchas gracias, doctor. Tienen la palabra los miembros del Consejo de la Magistratura. Doctor Adrián Salas Coronel. Gracias, presidente. Buen día, doctor Linneo Infram. Quiero hacerle una consulta, profundizando un poco lo que le consultaba la doctora Amparo, viuda de Pacielo. Precisamente su tesis doctoral señala el efecto erga omnes de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. Sabemos de que la aplicabilidad de las resoluciones de la Corte en cuanto a las acciones de inconstitucionalidad sobre normas, decretos, resoluciones, de pronto lo que se pretende es que tenga ese efecto erga omnes. Tenemos tantos casos en la Corte que hace precisamente a la mora judicial de la Corte por la recarga de acciones. Como antecedente tenemos de pronto acciones contra la ley del presupuesto, famosos casos de viuditas contra la ley 1626, contra artículos de esa ley, que realmente hay como 5.000 acciones conforme estadísticas. Y sabemos que el artículo 260 de la Constitución Nacional limita el efecto interpartes de la acción. Por un lado, ¿qué se puede hacer para solucionar ese inconveniente? Y por el otro lado, no entendí bien en qué casos usted hizo aplicar a través de una medida cautelar en el caso de horario laboral de funcionarios. Eso es lo que no me quedó claro, doctor, si podés aclararnos por un lado ese aspecto y lo otro, ¿qué se puede hacer para tener una solución concreta al respecto? Gracias, doctor Salas. No, yo no integré la Corte, lo hice a modo de ejemplo solamente. Cuando se trató, se presentó, creo que uno de los sindicatos de funcionarios, esa acción, y salió vía medida cautelar, se le dio efectos erga omnes, o sea que anticipadamente es una resolución, digo yo, porque se deja sin efecto la resolución o la ley fue, en este caso, que imponía la obligación de trabajar 8 horas. Entonces, la única solución que yo visualizo, doctor, es que en el breve plazo, y yo no
no tendría retaseos de promover una reforma constitucional en el sentido de aclarar bien estos efectos para que la ciudadanía pueda utilizarlo en la medida que ella requiere, porque se producen abusos también con estas cuestiones cuando se utilizan acciones de inconstitucionalidad y se deja sin efecto para mí solamente, y toda la ciudadanía tiene que sufrir los efectos de una ley que también, como el hombre es falible, obviamente puede ser que la ley no sea la más perfecta. Y por eso es que yo estoy en pro de buscar una solución para que los efectos sean erga omnes, con lo cual creo que vamos a solucionar y dejamos de lado ya las famosas medidas cautelares. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor. Tiene la palabra el doctor Carlos Cabrera. Gracias, presidente. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Usted en su exposición comentó la gran cantidad de funcionarios que está teniendo el Poder Judicial. Se refirió también a que anteriormente prácticamente todas las cuestiones judiciales, jurisdiccionales se manejaban en la capital. Sin embargo, hoy tenemos un Poder Judicial con una cantidad de funcionarios importante, también sedes en el interior del país, y existe actualmente superintendencia que está ejerciendo la Corte, nombrando determinados ministros para esas zonas. ¿Cómo usted haría en el caso de ser miembro de la Corte con respecto a esta situación, y cuál es su opinión, su diagnóstico con respecto a la situación de los superintendentes en las distintas circunscripciones judiciales del país? Yo creo que ser superintendente de una circunscripción judicial implica una obligación suprema, muy importante. Y por ello es que son los ministros superintendentes los que tienen que arbitrar las medidas. Y en ese aspecto yo no retasearía ideas para que ellos implementen, porque la cantidad de funcionarios y contratados que tiene el judicial va increciendo. Entonces la problemática también va creciendo. Y una de las medidas que yo adoptaría es los que quieran acceder al Poder Judicial deben pasar, no desecho el test psicológico, pero un test de conocimiento sobre el derecho. Porque hay veces que ingresan los que estudian cómo manejar mejor la pelota, no tienen nada que ver con la función que va a ir a cumplir dentro del Poder Judicial. Entonces, las medidas tienen que ser firmes y tratar de que ingresen al Poder Judicial aquel que tenga conocimiento del derecho. Llámese alumnos de derecho o materias similares como notariado, qué sé yo, pero que tengan conocimiento del derecho. Eso sería una de las vallas que tendría el que quiera ingresar al Poder Judicial, ¿verdad? Y ojalá, yo soy muy optimista de poder ir solucionando todos estos problemas que se plantean dentro del Poder Judicial. Uno siempre tiene que tratar de confiar de que existen buenas acciones y que yo soy partidario de la buena fe. Y con ello yo creo que se puede llegar a muchos logros, siempre y cuando uno pueda poner en práctica y que sea viable también la propuesta que se hace para solucionar estos temas. Sí, disculpe, doctor, ¿cuál es su diagnóstico con respecto a esta situación? Mi diagnóstico es negro, ¿verdad? Por el momento, no. Por eso es que yo decía que deben tomarse medidas urgentes para tratar de mejorar este aspecto del cual estamos involucrados y que hace al descreimiento del Poder Judicial. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el diputado nacional Roberto González. Muy buenos días, doctor. Buenos días, señor. Irineo Isfram.
creo que con la pregunta formulada por el compañero Adrián, usted ya respondió porque, sin embargo, voy a referirme muy brevemente. Sí. Cuando la doctora Amparo preguntó en cuanto a los efectos, creo, de la acción de inconstitucionalidad, cuando usted responde a esa consulta, dijo de que, dio como ejemplo nomás, de que hay varias acciones, una de ellas es contra la ley 1626 de la función pública, y que en su generalidad por medida de mejor proveer Se deja sin efecto. se deja sin efecto, y creo que quiso decir medidas cautelares, habrá querido, no medidas de mejor proveer, ¿verdad? Medidas cautelares, sí. Bueno, entonces Perdón. con esa aclaración Sí. voy a la siguiente. ¿Usted conoce la implementación hoy en el Poder Judicial de, no sé si llamarle la figura de facilitadores judiciales, que no es otra cosa que una red de voluntarios, de voluntariado, empeñados a un poco, como su nombre dice, facilitar el arreglo entre partes en cuestiones, no sé si llamarle de poca monta, sin mucha importancia, que eventualmente podría arreglarse en casa, en nuestro valle, en las compañías, en los barrios, en los parajes, en las ciudades, y para no llegar al ámbito tribunalicio, y esto está coordinado desde la Corte Suprema de Justicia, no sé si es dentro de la Corte o de qué parte del Poder Judicial, pero desde el Poder Judicial están los coordinadores de esta red de voluntariado, que creo que tiene un alcance nacional. ¿Qué importancia usted le da a esta figura de facilitadores judiciales y en su caso, de llegar usted a la Corte, fortalecería esta institución o este trabajo o dejaría sin efecto? Gracias, doctor, por la pregunta. Yo soy partidario de todos aquellas instituciones, digamos, por poner un nombre, que vayan a descongestionar el poder judicial en la actualidad. Llámense mediadores o como quiera llamarse. En ese aspecto, tengo información de que la OEA facilitó un proyecto que creo denomina facilitadores judiciales, que no sé si serán facilitadores judiciales, cuyas funciones ayudan indudablemente al Poder Judicial para descongestionar el problema de las controversias que tenemos. Estamos cargados de controversias, cada día aumentan los procesos y estos facilitadores, tengo entendido que difunden la ley y les hace conocer a las comunidades, como ellos llaman a las personas que están más sujetas a la vulnerabilidad, y le orientan y asesoran sobre sus derechos. Y esto hace que facilite la solución, porque hay veces que la controversia es mínima, y sin embargo, esa controversia mínima llega a los estrados judiciales y ya suma uno más. Por eso que mi apoyo a los facilitadores judiciales, en caso de acceder yo a la Corte Suprema de Justicia, va a ser irrestricto, como también lo haría con los mediadores o con cualquier otro ámbito que contribuya a descongestionar todo lo que sea justicia. Muchas gracias, doctor. Antes de continuar, a pedido acá de los compañeros olimpistas, saludamos al ídolo campeón de América, Remigio Fernández, que está presente en la sala. Tiene la palabra el doctor Osvaldo González. Gracias, presidente. Buen día, profesor. Una consulta en relación a la mora. Mencionó acerca de la
solidaridad en el trabajo, generar conciencia, una serie de aspectos que hacen al día a día en la gestión jurisdiccional. Ahora bien, hoy se habla de una nueva función o unas nuevas atribuciones de los juzgados de paz, y esa es una realidad con que se va a encontrar usted o cualquiera que vaya a ser designado como ministro de Corte. Y en Capital, en el interior aún más, tenemos conocimiento de las grandes dificultades que tienen estos juzgados de paz y ahora tienen muchísimas atribuciones. En cierta manera, esa realidad de los juzgados de paz se traslada también a los juzgados de primera instancia. Y doy un poquito más de datos porque usted tiene muchísima experiencia en tribunales. Tenemos la media buena, o sea, la proporción de jueces habitantes, la más alta posiblemente en esta región. ¿Usted considera que es una cuestión meramente presupuestaria? Porque hablamos de cuerpos colegiados y ahí podría haber solidaridad, pero en los juzgados donde desempeñan cuestiones unipersonales, ¿es la solución para que estas dificultades que tienen o van a tener, ya lo anunciamos, porque es imposible que una persona atienda 3.000 expedientes en los juzgados de paz y eso se va a plantear así, en las cabeceras departamentales principalmente? Pero en la realidad también los juzgados de primera instancia se da esa situación. ¿Usted considera que la cuestión presupuestaria es determinante o habría que ajustar otros mecanismos dentro del Poder Judicial para que esto, de alguna manera, la ciudadanía tenga la percepción de que estamos encaminados a dar una mejor imagen del Poder Judicial? Yo no estoy muy de acuerdo con la implementación de esto, porque mi percepción, sin tener todavía ninguna experiencia, es que va a aumentar la morosidad, pero a niveles muy altos en lo que se refiere a los juzgados de paz, indefectiblemente, y esto sería inhumano. Entonces sí, se trataría de una cuestión presupuestaria, porque deberíamos de contar con mayor cantidad de jueces de paz. Al descongestionar causas de menor valía, vamos a darle mayor trabajo a estos jueces de paz y que no va a fortalecer en nada al Poder Judicial. Para mí es preocupante porque estamos hablando de erradicar la morosidad y con esa medida obviamente se va a implementar la morosidad a grados sumos, por lo cual, doctor, debe reestudiarse, yo creo, debe encaminarse bien para ver cuál es la solución que se puede dar a esta problemática que va a surgir efectivamente en caso de que yo acceda a ser ministro de la Corte. Y bueno, le tendremos que poner los mejores oficios. Muchas gracias, doctor. Con esto damos por finalizada su exposición. Muchas gracias y agradezco al auditorio y también agradezco a todas las personas que me escucharon por este medio, y les quiero dar un mensaje en el sentido de que siempre voy a seguir actuando de donde me toque estar en la magistratura con honestidad, transparencia y sobre todo poniendo los principios religiosos y agradeciéndole a Dios la oportunidad de estar en ese lugar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.